de Saturno. Saturno, tan activo en los cambios cósmicos, fue considerado por toda la humanidad como el dios supremo. Séneca dice que Epígenes de Bizancio, que estudió astronomía entre los caldeos, estima que el planeta Saturno ejerce la mayor influencia sobre todos los movimientos de los cuerpos celestes. Un tratado astrológico atribuido a Manetón declara que en el principio Cronos, el titán, gobernaba todo el éter. A su estrella los dioses de la visión lejana la llamaban la brillante. Al convertirse en nova, siguiendo con la teoría que tenemos, ¿sí? Expulsó filamentos en todas direcciones, en una explosión, ¿no es cierto? El sistema solar quedó iluminado como por 100 soles. Se hundió bastante rápido y se retiró a regiones lejanas. Los pueblos que recordaron las primeras tragedias representadas en el cielo por los cuerpos celestes afirmaron que Júpiter alejó a Saturno de su lugar en el cielo. Antes de que Júpiter, o sea Zeus, se convirtiera en el dios principal, Saturno, que era Cronos, ocupaba el trono celestial. En todas las religiones antiguas el dominio pasa de Saturno a Júpiter. En la mitología griega, Cronos se presenta, ¿no es cierto?, como el padre y Zeus como el hijo que lo destrona. Cronos devora a algunos de sus hijos y después de este acto Zeus domina a su padre, lo encadena y lo expulsa de su posición real en el cielo. La historia de esta pareja, los antiguos Cronos y Zeus, o Saturno y Júpiter, de acuerdo a si es los nombres griegos o romanos, como se refleja en muchas tradiciones en todo el mundo, con otros nombres obviamente, cuenta una historia que no tiene nada que se parezca al tranquilo círculo de estos cuerpos, ¿no es cierto?, en sus órbitas, como los vemos ahora, que la astronomía moderna afirma como un hecho inamovible y eterno, ¿sí? Adolam. Saturno y Júpiter se parecen mucho a soles. Si no fueran planetas serían consideradas estrellas y son considerados planetas simplemente por el movimiento que ocupan. Júpiter es casi 330 veces más masivo que la Tierra y Saturno 80 veces. Son bien más grandes. Ambos planetas están cubiertos de gases en constante movimiento como la atmósfera gaseosa del Sol. El Sol tiene Saturno tiene 9 satélites, numerosos asteroides y cometas, ¿sí? Y Júpiter tiene al menos 14 satélites, varios asteroides y cometas. Son cuerpos que giran a su alrededor. Saturno tiene 10 satélites conocidos y 4 o 5 cometas constituyen la familia de cometas de Saturno que ya hablamos, ¿no es cierto? Aunque estos cometas no giran alrededor de Saturno, comúnmente se los considera relacionados con su órbita de alguna manera. Si Júpiter y Saturno estuvieran libres, podrían ser considerados estrellas o soles, ¿sí? Si dos de esas estrellas estuvieran ubicadas en el espacio cerca una de la otra, constituirían un sistema de estrellas dobles, ambas estrellas dando vueltas alrededor de un foco común, o sea, está ahí intercambiándose energías una con la otra. La imagen que surge del folclore y la mitología comparados que presenta a Saturno y Júpiter en vigorosas interacciones. Supongamos que estos dos cuerpos se acercaron bastante al mismo tiempo, provocando violentas perturbaciones y enormes efectos de marea en las atmósferas de cada una, ¿no es cierto? Su perturbación mutua llevó a una explosión estelar o una nova. Como hemos visto, se cree que una nova es el resultado de una inestabilidad en una estrella generada por una afluencia repentina de materia generalmente derivada de su compañera en un sistema binario. Si lo que llamamos hoy Júpiter y Saturno son el producto de tal secuencia de eventos, su apariencia, sus respectivas masas deben haber sido anteriormente bastante diferentes a las actuales, evidentemente, porque con la explosión se modificó todo. Cuando Saturno fue consignado a la oscuridad del Tártaro, el mundo pasó bajo el dominio de Jove. Jove es otro nombre para Júpiter, dice Ovidio en la Metamorfosis. Tácito dice una tormenta durante la cual Saturno fue expulsado por la fuerza de Júpiter y dejó de gobernar. Un escenario como este
explicaría la prominencia de Saturno antes de su cataclísmica ruptura y desmembramiento. Debe haber sido un cuerpo más grande de lo que es ahora, probablemente, sí, del volumen de Júpiter, probablemente los dos de un mismo volumen, y yo estoy casi segura de que tenían el mismo volumen. Curiosamente, por ciertas razones, Kuiper asumió que Saturno originalmente tenía una masa igual a la de Júpiter. En algún momento, durante una aproximación, ¿sí? Saturno se volvió inestable, o Júpiter, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Como resultado del influjo del material extraño, una explosión, y de esta manera quedó como una nova, una explosión de una nova, y después de hundirse dejó un remanente que los antiguos todavía reconocían como Saturno, aunque era solo una fracción del cuerpo celeste de los días anteriores. En la explosión de Saturno, gran parte de la materia absorbida anteriormente fue arrojada al espacio, seguramente. Entonces Saturno se redujo considerablemente de tamaño y se desplazó a una órbita mucho más distante. El sistema binario se rompió, Júpiter tomó la posición dominante en el cielo, aún así no como un sol. Los antiguos griegos vieron esto como Zeus victorioso sobre su padre, lo que lo obligó a liberar a los niños que antes se había tragado, y a él lo destierra Cronos. Saturno lo desterró a los confines del cielo. Eso quiere decir que de esta manera y con esta explosión probablemente fueron liberados los hijos. Cuando hablamos de los hijos son los planetas. ¿Sí? Porque tienen los nombres exactamente de los que se había tragado Saturno. Si las descripciones de Saturno como un sol significan algo, Saturno debe haber sido visible en el tiempo antes de su explosión, por lo menos como un gran disco, como hemos estado estudiando. Si este fuera el caso, el aumento de la distancia entre la Tierra y Saturno podría haber sido el resultado de la eliminación de la Tierra de su lugar, o de Saturno de su lugar, o ambos. Porque puede haber sido una especie de una explosión, ¿no es cierto? Se repelen las partes. Saturno solo podría ser eliminado por el planeta Júpiter, el único miembro de la familia planetaria más poderoso que es Saturno, o tan poderoso cuanto en aquella época, lo cual no sabemos. De hecho, el mito dice que Saturno fue eliminado por Júpiter, y eso es importante. En el folclore o la religión egipcia se dice que los participantes del drama son Osiris y Saturno, hermano y esposo de Isis, que es Júpiter. El culto a Osiris y los misterios asociados con él dominaron la religión egipcia como grandemente, ¿no es cierto? Cada hombre, cada mujer muerto fue sepultado observando las cosas en honor a Osiris. La ciudad de Abidos en el desierto al oeste del Nilo le era consagrada, ¿sí? Otra ciudad, Sais, en el delta, solía conmemorar la flotación del cuerpo de Osiris que era llevado por el Nilo al Mediterráneo. Esos eran los rituales que tenían, ¿no es cierto? ¿Qué hizo que Osiris estuviera tan profundamente arraigado en la memoria religiosa de la nación que su culto impregnara la mitología y la religión? El dominio de Osiris antes de su asesinato por parte de Set fue recordado como una época de felicidad. Según la leyenda, Set, el hermano de Osiris, lo mató, lo desmembró, después de lo cual Isis, la esposa de Osiris, realizó peregrinaciones para recoger sus miembros dispersos. Esto lo hemos estudiado antes en la serie Cle de Bereshit. Después de reunirlos y envolverlos con hileras, devolvió a Osiris a la vida. El recuerdo de este evento fue motivo de júbilo anual entre los egipcios. Osiris se convirtió en el señor del inframundo, la tierra de los muertos. ¿Sí? Una leyenda, una parte prominente del ciclo de Osiris cuenta que Isis dio a luz a Horus, a quien concibió del Osiris ya muerto, y que Horus creció para vengar a su padre, para tratar de luchar con Set en un combate mortal. Bueno, en egiptología el significado de estos sucesos es un misterio sin resolver. ¿Sí? El mito de Osiris es demasiado notable y se presenta en demasiadas formas divergentes como para no contener un elemento considerable de verdad histórica, escribió Sir Alan Gardiner, el principal erudito egiptólogo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué verdad histórica es? Ese es el problema que han tenido todos, porque aunque se den cuenta de algunas cosas, la imaginación no les da para mucho más. Podría ser que hablara de un antiguo rey, y continúa diciendo, de cuya trágica muerte dependía toda
toda la leyenda. Pero de tal rey no se ha encontrado ni rastro antes de la época de los textos de la pirámide. Y en estos textos se habla de Osiris sin fin, sin parar. Todo el tiempo se habla de Osiris. Y aparece como un dios muerto o rey o juez de los muertos, ¿sí? Pero ¿quién fue Osiris en su vida? Pregunta Gardiner insistiendo, ¿no es cierto? A veces dice, se nos representa como la vegetación que perece en el agua de la inundación que sale misteriosamente de él mismo. Después de una vida de estudiar la historia y la religión egipcia, Gardiner confesó que no sabía a quién representaba Osiris. El origen de Osiris sigue siendo para mí un misterio insoluble. Confesó eso. Tampoco otros en su campo pudieron ayudarlo a encontrar una respuesta. El egiptólogo Wilson escribió que es una admisión de fracaso que no se comprenda el contenido cultural principal de la civilización egipcia, su religión, sus características mitológicas narradas y aludidas una y otra vez en textos, en estatuas, en relieves de los templos, en todas partes. No se comprendió el significado astral de las deidades egipcias y no se pensó en los eventos cósmicos que representan sus actividades. El profeta Yahezkel, en el exilio babilónico, tuvo una visión, la semejanza de un hombre, pero hecho de fuego y ámbar, que lo levantó por el mechón de su cabello, lo llevó a una cámara oscura, donde los ancianos de la casa de Israel, con incensarios en sus manos, adoraban ídolos pintados en la pared de alrededor. Entonces, el malaj de la visión le dijo, y allí apareció la presencia de Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el valle. Me dijo, hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el norte. Volví mis ojos hacia el norte y allí, al norte de la puerta del altar, estaba aquella imagen enfurecedora en la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ve lo que hacen estos, las terribles abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Pero todavía verás abominaciones aún mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio, miré y había un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, cava en la pared. Así que yo cavé en la pared y hallé una entrada. Y me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que están practicando aquí. Entré y miré y vi allí toda clase detestable de reptiles y de bestias. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared. Delante de ellos estaban de pie 70 hombres, ancianos de la casa de Israel, con Yahasanyahu, hijo de Shafán, de pie entre ellos. Cada uno tenía un incensario en su mano y subía una espesa nube de humo de incienso. De nuevo me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en su cámara adornada con imágenes? Porque ellos dicen, Yahweh no nos ve, Yahweh ha abandonado el país. Y me dijo, todavía verás abominaciones aún más terribles que practican ellos. Luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh. Y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones aún más terribles que estas que practican. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh. Y allí en la entrada del templo de Yahweh, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Esto está en el capítulo 8 de Yahezkel. Yirmeyá, que es contemporáneo de Yahezkel, condenó también la adoración del sol y de los planetas. En ese tiempo, dice Yahweh, sacarán fuera de los sepulcros los huesos de los reyes de Yahudá, de sus oficiales, de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén, y los expondrán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron y siguieron, a quienes se volvieron y se postraron. Entonces está en el capítulo 8 de Yirmeyá. ¿Qué era ese llanto por Tamuz? Tamuz era un dios babilónico y muchos sabemos de eso, ¿no es cierto? Era uno de los meses del año, justamente, fue nombrado en su honor y este mismo nombre se le conoce en el calendario hebreo actual. Figura aún como nombre de uno de los meses. Tamuz era un dios que murió y luego fue escondido en el inframundo. Su muerte fue motivo de un ayuno acompañado de lamentos de las mujeres de la tierra, ¿no es cierto? Su hallazgo, su regreso a la vida en resurrección fueron los motivos de la pasión.
Tamuz era un dios de la vegetación, del diluvio y de las semillas. Como Damu, él, o sea, Tamuz, se está refiriendo acá, el autor Langdon, sí, en el libro Tamuz Shestar, es llamado Belgirsu, Mercy, o sea, señor del diluvio. En el mes de Tamuz fue atado y las liturgias hablan de que se había ahogado entre las flores que le arrojaron mientras se hundía bajo las olas del Éufrates. El ahogamiento de Tamuz fue una ocasión para que las mujeres se lamentaran. La inundación se ha apoderado de Tamuz, la furiosa tormenta lo ha hundido. El océano resplandeciente para tu perdición te ha llevado, dice este mismo autor mencionado. La corona brillante de tu cabeza es despojada, menciona también. De Tamuz también se narra que estaba asociado con la luz brillante, con descenso al mundo inferior, visitado allí por Ishtar, su esposa. La muerte de Tamuz, su posterior resurrección o su descubrimiento a los confines, pero ya no eran brillantes, sí, fueron los temas del culto, que no era solo uno de los misterios, sino el culto principal y supremo. Los misterios de Osiris, el llanto por Tamuz, que es Dumuz y Inanna, ¿no es cierto? También todos se refieren a la transformación de Saturno durante y después del diluvio. Osiris no era un rey, sino el planeta Saturno, Cronos de los griegos, Tamuz de los babilonios. Los babilonios llamaron a Saturno precisamente la estrella de Tamuz. Después del diluvio, Saturno fue invisible, el cielo estuvo cubierto durante mucho tiempo, por nubes de polvo volcánico probablemente, y los egipcios lloraron por Osiris, los babilonios lloraron por Tamuz, y cada uno en su lugar lloró por el nombre que le dio. Isis, que era Júpiter en ese momento, fue en busca de su esposo Ishtar, fue al inframundo para encontrar a su esposo Tamuz. Durante un tiempo, Saturno desapareció, ahuyentado por Júpiter, y cuando reapareció ya no era el mismo planeta, se movía muy lentamente. La desaparición del planeta Saturno en el mundo inferior se convirtió en el tema de muchas observancias religiosas que incluían liturgias, obras de misterio, lamentaciones, ayunos, iniciaciones, etcétera, etcétera. Cuando Osiris fue visto de nuevo en el cielo, aunque muy disminuido y súper alejado, ¿no es cierto?, la gente estaba frenética por el regreso de Osiris de la muerte. Sin embargo, se convirtió en el rey del inframundo. En la forma egipcia de ver el drama celestial, Isis, o sea, Júpiter, la esposa de Osiris, que es Saturno, lo envolvió en bandas, ¿sí? O sea, lo convirtió en una momia. Osiris era conocido como el envuelto, la forma en que los muertos se vestían para su viaje al mundo de los muertos, ¿sí? Sobre el cual reina precisamente Osiris. Se celebraban ritos similares en honor a Adonis, ¿sí? Esto es Fenicia, que murió y resucitó después de una estadía en el inframundo. Vemos las mismas leyendas repetidas en todas partes. Sir James Fraser, el coleccionista de folclore que escribió muchos libros, llegó a considerar a Osiris como un dios de la vegetación. También vio en el Tamuz babilónico un equivalente a Osiris, ¿no es cierto?, un dios de la vegetación, y llevado por este concepto escribió su famoso libro que es tan adorado por los gnósticos, La Rama Dorada, construido alrededor de la idea del dios de la vegetación que muere y resucita al año siguiente. Si con esto entienden, ahora van a ver de dónde sale la base de ciertas religiones, que no, por supuesto no salen solamente de acá, pero la Wicca se apoya muchísimo y adora este libro. Unos pocos pueblos a lo largo de las eras planetarias consecutivas mantuvieron la fidelidad al antiguo Saturno o Cronos o Brahma o como quieran llamarlo, cuya edad fue anterior a la de Júpiter, fue una era anterior. La identificación de Brahma con Saturno se evidencia por el hecho de que al dios se le asigna una esfera celeste. Una esfera celeste probablemente debería interpretarse como una órbita. Así que los escitas fueron llamados Manda por los caldeos, gente de Manda y Manda. Es el nombre de Saturno. Los fenicios consideraron a él, Saturno, como su principal deidad. Eusebio nos informa que él, que es un nombre del poderoso, ¿no es cierto?, un nombre que se usa también en las escrituras como nombre, como título para Elohim, ¿sí?, era el nombre de Saturno para los fenicios. En Persia, Saturno se conocía como Kevan o Caiván. Tuvo muchos nombres en muchas partes y tuvo una misma figura repetida en todos los lugares.